Bueno, eso, esa es la dimensión histórica, o sea, eso tiene que ver con un aspecto fundamental de la unidad, que es el proceso histórico de formación del orden político moderno, caracterizado por este actor institucional importantísimo que se denomina Estado. Por otro lado, tenemos un proceso teórico, ¿no? Yo siempre digo, estos tránsitos desde la época premoderna a la época moderna, o de la poliarquía al Estado Nacional, si quieren, tiene que ver con estos dos procesos, un proceso histórico y un proceso teórico. También hay un proceso teórico. De hecho, a las asociaciones políticas premodernas, como le dije anteriormente, no las denominamos Estado. O sea, surge en algún momento determinado por un conjunto de transformaciones semánticas y de enunciados políticos, surge el término Estado para referenciar a la unidad de dominación de la época moderna. Si ustedes se fijan, el término Estado no tiene una raíz griega, como muchísimos términos de ciencia política, o de historia del pensamiento político, o de filosofía política, ¿no? El término política en realidad es griego, viene de polis. Los términos polités, ciudadano, bueno, tienen una raíz importante griega. Bueno, el término Estado tiene una raíz romana, viene de stato, viene como dice stato en latín, y de status, el status, perdón, en italiano, como decía Maquiavelo, y el término status, que quiere decir condición de una persona o condición de un reino. De ahí viene el término Estado, de estatus. Entonces, todo esto tiene un desarrollo, independientemente de la historia, a nivel del pensamiento, a nivel de lo que vamos a decir la teoría política. La segunda parte justamente de esta unidad centraliza el tema de la teoría política, sobre todo tres grandes corrientes teóricas. La teoría de Maquiavelo, que es fundamental por el concepto de autonomía de la política. Ustedes saben que la teoría de Nicolás Maquiavelo, de Florentino, bueno, Nicolás Maquiavelo es un pensador italiano, oriundo de Florencia, que vivió a comienzos del siglo, entre fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Digamos que es un autor de la primera mitad del siglo XVI, ¿no? Y el logro que se le atribuye normalmente a Maquiavelo es el de haber trabajado el concepto de autonomía. Así quedó en la historia Maquiavelo. Maquiavelo es el gran autor, el fundador de la concepción autonómica de la política, no de la ciencia política, sino de la política. Para que la ciencia política adquiera la autonomía, o sea, cuando se separa dentro de lo que se denominaba, o por lo menos Sartori domina, acepción historiográfica de la ciencia política, o la ciencia política, no se hablaba de ciencia política, sino de ciencias políticas, que estaban formadas por un conjunto de disciplinas que estudiaban el fenómeno político, la filosofía política, el derecho constitucional, la sociología política, la historia de las ideas políticas, la historia de las doctrinas políticas. Bueno, la ciencia política se va a independizar ya entre la segunda mitad del siglo XIX y la emancipación de la ciencia política como saber específico, ya no como ciencias políticas, sino como ciencia política en singular, la vamos a ver durante el siglo XX, ¿no? Sin duda. Maquiavelo entonces lo que nos plantea es la autonomía de la política, o sea, de la política como esfera social, como ámbito social, como área social determinada en un determinado territorio, o sea, como actividad. Creo que Maquiavelo sigue pensando en la política como praxis, por distintas razones. Pero lo importante de la teoría de Maquiavelo es justamente el tema de la autonomía. Él planteaba, en realidad, la teoría política de Maquiavelo, que no, vamos a hacer una breve referencia, simplemente
La teoría política de Maquiavelo tiene tres grandes ejes, diría yo. Tiene una teoría del poder político, tiene una teoría del Estado. Fue el primero, como les dije anteriormente, en hablar de Estado, en utilizar o usar el término Estado. Y tiene una teoría de las formas de gobierno, ¿no? La parte más moderna de Maquiavelo, ya que era muy difícil ser moderno en el siglo XVI, ¿no? Como decimos en nuestras clases presenciales, el siglo XVI es un siglo bisagra, ¿no? Es un siglo donde está caracterizado por un conjunto de indefiniciones, ¿no? El siglo XVII es un siglo que tiene más certezas, acuérdense de la figura de Descartes, por ejemplo, las verdades claras y distintas de Descartes, pero es un siglo donde existe más certeza, donde la modernidad está o comienza a perfilarse con mayor definición. El siglo XVI es el siglo de las indefiniciones, o sea, el siglo XVI es el siglo donde el mundo medieval todavía no termina de irse. Recuerden ustedes lo que dije anteriormente, la Edad Media termina a mediados en el siglo XV, o sea, el siglo XVI es el primer siglo fuera de la Edad Media. Entonces, es un siglo donde toda la cultura medieval no termina de irse, no termina de retirarse en la Europa occidental. Y el mundo moderno no termina de instalarse. Entonces, por esa razón, es muy difícil obtener precisiones en este siglo XVI. Y esto también le pasó a Maquiavelo, ¿no? Esto también le pasó a Maquiavelo. Por eso los tres ejes de sus teorías tienen distintos niveles de precisiones en cuanto a los conceptos que trabaja. Pero sí, la teoría más, el grupo o el eje más importante de Maquiavelo, sin duda, es la teoría del poder político. Porque ahí introduce Maquiavelo temas que son modernos, ¿no? En primer lugar, la autonomía de la política, o sea, la política como un ámbito independiente o distinto de la moral y la religión. Maquiavelo produce dentro del Renacimiento italiano un quiebre entre política, moral y religión, como ámbitos separados que están regidos por una lógica distinta y por un dinamismo, también un dinamismo social distinto. Y lo que plantea Maquiavelo, este tema de la autonomía, justamente también va a impactar en sus formas de gobierno al trastocar la clasificación de las formas de gobierno de Aristóteles y prescindir del elemento finalista o elemento ético, si quieren ustedes, que tenía Aristóteles en su clasificación de las formas de gobierno. O sea, esto va a impactar en grado sumo, diría yo, en toda la teoría política moderna. O sea, el tema de la autonomía, el tema de la verticalidad del poder, la relación gobernantes y gobernados también, que un poco quiebra la tradición griega, diría yo, de la horizontalización de las relaciones políticas, del autogobierno. En Maquiavelo aparece, incipientemente aparece la figura o una separación, diría yo, entre gobernantes y gobernados. Y por otro lado, un gran descubrimiento de Maquiavelo, que también una gran innovación, que lo pone en el camino de la modernidad, que es la concepción agonal del poder, o sea, de que la política es fundamentalmente conflicto, no es orden. Ustedes saben que existía la concepción arquitectónica de la época antigua, sobre todo la aristotélica, que concebía a la política como un orden, y todo lo que sea conflicto debía ser, digamos, extrapolado, excluido de la política. No era una cuestión política. Lo conflictivo no tenía que ver con la naturaleza de la política. La naturaleza de la política era el orden. El Maquiavelo va a decir todo lo contrario. La política es fundamentalmente conflicto. Entonces, bueno, eso más o menos en grandes rasgos, un repaso, digamos, de la teoría política de Maquiavelo, pero fundamentalmente quiero que quede esto. La política para Maquiavelo es autónoma, es vertical, porque aparece la idea del poder vertical, o sea, la separación entre gobernantes y gobernados, y es agonal, es conflicto, fundamentalmente es conflicto.
Bueno, el tema de Bodem no vamos a desarrollarlo, bueno, por cuestiones de tiempo, ¿no? O sea, pero Bodem obviamente es el gran pensador, diría yo, eh, un autor francés, el gran pensador de la soberanía, ¿no? El que define la soberanía como poder supremo, digamos, soberanía como poder perpetuo y supremo. La idea de soberanía en Bodem tiene algunos elementos importantes. Si bien la idea de soberanía no es moderna, ¿no? O sea, a fines de la Edad Media, bueno, yo diría, en la baja Edad Media se hablaba de la plenitud o potestatis, en las luchas entre el imperio y el papado, ¿no? Acuérdense en el siglo XIV, ¿no? En 1301, la bula Una y Santa de Bonifacio VIII, que lo enfrenta con el rey de Francia, ¿no? Con Felipe el Hermoso. Bueno, justamente Bonifacio VIII acá planteaba esto de la plenitud o potestatis, o sea, la plenitud de poderes. ¿Quién tenía el poder supremo dentro de una determinada asociación? Bonifacio VIII lo reivindicaba para él, bueno, y esto se le revela al rey de Francia, y es una de las grandes controversias, como se dominó entre la Iglesia y el papado. O sea, la idea de soberanía, lo único que la soberanía, como un conjunto de ideas y de conceptos de la historia del pensamiento político, surge justamente en la Edad Media, ¿no? Surge en la Edad Media o entre los siglos XIII y XIV, y que tiene que ver con el conflicto entre la Iglesia, entre el mundo o la autoridad, para decir de alguna manera más específica, la autoridad temporal y la autoridad espiritual. O sea, la Iglesia era la autoridad espiritual o el papado si quieren, y el imperio era la autoridad temporal. Pero muchos conceptos de la teoría política o de la historia del pensamiento político van a surgir en la Edad Media y en la modernidad se van a reconvertir, digamos, ¿no? Bueno, esto le pasó al concepto de soberanía. A Bodem también le debemos otras cuestiones, la separación que hace entre formas de Estado y formas de gobierno, entre el ejercicio, entre la titularidad del poder y el ejercicio del poder. Ahí Bodem clasifica, multiplica, diríamos, la clasificación aristotélica de las formas de gobierno en cuanto a esta separación entre la titularidad del poder y el ejercicio del poder. ¿Estamos? Que sería la titularidad de la soberanía y el gobierno, sería en una palabra. Y por último, el tema que nos convoca hoy, ¿no? Después de este recorrido, para ponernos en contexto, para poder tener un marco de desarrollo dentro de esta unidad número 3, tenemos las teorías contractualistas, ¿no? O sea, repaso. 3 grandes corrientes teóricas tenemos en esta unidad 3 que están en la línea de los tránsitos en el pensamiento del Estado, o sea, cómo se pensó el Estado, cómo se pensó la política, no en las transiciones historiográficas o históricas, sino a nivel del pensamiento, o sea, a nivel de la filosofía política o de la teoría política, si quieren. La teoría de Maquiavelo, la teoría de Bodem, de la soberanía fundamentalmente, y en tercer lugar tenemos la teoría iusnaturalista o contractualista moderna, o iusnaturalismo moderno si quieren. Y con mayor énfasis vamos a ver lo que se denominó el modelo iusnaturalista, ¿no? El modelo iusnaturalista. Este modelo iusnaturalista milita dentro, diría yo, de lo que es la escuela del derecho natural. Es un grupo de autores que Norberto Bobbio denomina modelo iusnaturalista. Les recomiendo, bueno, está como bibliografía sugerida en el programa, el texto de Sociedad y Estado en la filosofía moderna, ¿no? De Norberto Bobbio. Este texto de Sociedad y Estado en la filosofía moderna de Norberto Bobbio
tiene dos partes. Uno justamente es lo que vamos a tratar de plantear en esta clase, que es el modelo ius naturalista, que está escrito por Bobbio, y la otra parte el modelo hegeliano marciano, o marxista si quieren, que está escrito por Michelangelo Bovero, por Bovero. Bueno, es un texto que se los recomiendo, ¿no? Que aparte que te va a hacer esta materia, es un texto muy ilustrativo de la posición de Bobbio respecto a este modelo ius naturalista. Bueno, cuando hablamos de escuela del derecho natural, o sea, la escuela del derecho natural, bueno, es la escuela que, una corriente filosófica que no es propia de la modernidad, ¿no? O sea, la idea de que existe un derecho vinculado, bueno, a la naturaleza humana, a la ley natural, a las Sagradas Escrituras, a la posición de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, o Basilio de Padua, bueno, un conjunto de autores que han trabajado el derecho natural. La idea de derecho natural recorre toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, existe un derecho natural antiguo, un derecho natural medieval y un derecho natural moderno. Nosotros vamos a focalizar el derecho natural moderno porque introduce cambios cualitativos dentro de lo que es la historia del derecho natural, o sea, esa historia de repensar, digamos, que existe un cuerpo, una doctrina, un conjunto o una norma inmutable y eterna, de la cual podemos explicar las instituciones del mundo terreno, ¿no? O sea, podemos explicar el Estado, la sociedad. Entonces, esa escuela de derecho natural, la que vamos a ver aquí centralmente, ¿no? Tiene que ver con la escuela moderna de derecho natural, que tiene que es una escuela muy importante y una perspectiva esta de separar la escuela de derecho natural moderno de la escuela del derecho natural antiguo y medieval, porque justamente aparecen ideas que en la antigüedad y el medioevo no existían, ¿no? Por ejemplo, la idea de individuo, la idea de derecho subjetivo, la idea de interés, o sea, son ideas que no formaban parte del derecho natural, yo diría, premoderno, ¿no? Diría que el derecho natural antiguo y medieval tenía que ver con un conjunto de deberes. Cuando hablamos de derecho natural, por eso más que de derecho natural hablamos de ley natural, ¿no? Hobbes hace una distinción entre el derecho natural y la ley natural, lo vamos a ver después. Pero bueno, concretamente, el derecho natural antiguo se centralizaba en un conjunto de deberes, mientras que el derecho natural moderno tiene que ver con un conjunto de derechos. Hablamos de derechos, y hablamos de derechos subjetivos, y hablamos de la capacidad en la modernidad, que está asociada a la idea de individuo, de que el hombre puede autonormarse, ¿no? El tema de la autonomía. En general, si hay una característica común del derecho natural moderno, es la autonomía de la voluntad humana. El hombre como un ser que se autorregula. Entonces, este derecho natural moderno, esta escuela del derecho natural moderno, va a producir unos cambios o unas fracturas, un hiato, diría yo, importante con el derecho natural, por lo menos medieval. Y por otra parte, este derecho natural moderno está inmerso en el proceso de secularización, ¿no? Con el paradigma teocéntrico, diría yo, ¿no? Sino que rescata, sobre todo a partir del Renacimiento, la cosmovisión antropocéntrica, o sea, el hombre es el centro del universo. El hombre es el centro del universo. Bueno, dentro de esta escuela del derecho natural moderno tenemos varios autores, un conjunto innumerable de autores, muchos de ellos juristas, o sea que han trabajado dentro
de una cosmovisión más normativa, el derecho natural, en el caso de Wall, de Pufendorf, de Grocio mismo, ¿no? Se cree que Grocio, el derecho de la guerra y la paz, que un texto del libro de Grocio, de 1625, o sea, al principio del siglo XVII, y plantea algunas cuestiones importantes que tienen que ver con el individualismo, tiene que ver con esta capacidad que se puede llegar al conocimiento de la ley natural o del derecho natural mediante la razón. O sea que la ley natural ya no sería una cuestión revelada o que está contenida en las Sagradas Escrituras, sino que se puede, mediante el uso de la razón y de los razonamientos, se puede, por vía de derivaciones y de razonamientos, se puede llegar al conocimiento de ese derecho natural. Sin embargo, el texto de Grocio, yo diría la filosofía jurídica y política de Grocio, sigue bastante vinculada al mundo antiguo, sobre todo por la idea del famoso animus societatis, o sea que el hombre tiene por naturaleza, tiene ciertas capacidades o aptitudes para vivir en sociedad, o una inclinación, si quiere, como se explica en algunos textos este tema, una inclinación para vivir en sociedad. Bueno, de hecho, esta teoría, esta escuela de derecho natural está formada por muchísimos autores, muchos, como dice Bobbio, pertenecen al campo de la filosofía del derecho, toda la filosofía política. Nosotros vamos dentro de esta escuela, vamos a tratar de, por el tiempo que tenemos, ¿no? Vamos a tratar de focalizar tres autores que son los autores que nos indica el programa y que son los autores más importantes dentro del modelo iusnaturalista o modelo hobbesiano, que es una materia, es un concepto que integra la escuela del derecho natural, pero no se superpone, ¿no? Nosotros vamos a tratar de analizar este modelo iusnaturalista de la mano de tres autores clásicos: Thomas Hobbes, autor inglés de primera mitad del siglo XVII, John Locke, también inglés, segunda mitad del siglo XVII, y vamos a plantear algunas cuestiones referidas a Jean-Jacques Rousseau, un autor ginebrino ya del siglo XVIII. Este autor lo vamos a ver de manera separada, tal vez, porque Rousseau plantea un quiebre importante dentro del propio modelo iusnaturalista, ¿no? O sea, produce algunas modificaciones, no solo de contenido, sino modificaciones estructurales, modificaciones de estructura, también modificaciones de contenido. Pero la innovación de Rousseau es que produce modificaciones de estructura, modificaciones esqueléticas, diría yo, en el esqueleto mismo del modelo iusnaturalista. Bueno, pero antes de comenzar, digamos, con los autores, tendremos que dar un concepto de modelo. Bueno, este concepto de modelo que voy a dar aquí es una noción de modelo que introduce o que es de la autoría de Michelangelo Bovero, en ese texto que yo les dije anteriormente, Sociedad y Estado en la filosofía moderna. Bovero nos da esta definición de modelo, ¿no? A ver, ¿qué queremos decir cuando hablamos de modelo? El modelo es un esquema lógico formal compuesto por un conjunto de elementos heterogéneos, cuyos componentes fundamentales permanecen constantes, independientemente de las variaciones de contenido de las teorías que lo componen. En primer lugar,
En primer lugar, podemos decir que hay que distinguir el modelo de las teorías que componen el modelo. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar del modelo hobbesiano, ¿no? O del modelo iusnaturalista, como dice Bobbio. Dentro de ese modelo iusnaturalista están tres teorías, que son las que vamos a ver aquí. Hay otras, pero que no las vamos a ver acá. Está la teoría de Hobbes, la teoría de Locke y la teoría de Rousseau. Una cosa es el modelo y otra cosa son las teorías que componen el modelo. ¿Por qué? Porque el modelo está formado por conceptos que se mantienen constantes. O sea, son conceptos que se van a repetir en todos los autores por igual. Es el caso del concepto de estado de naturaleza, el concepto de contrato social, el concepto de sociedad civil-estado. Estos tres conceptos se van a repetir en la articulación, diría yo, semántica que hacen estos autores. O sea, se van a repetir en Hobbes, en Locke y en Rousseau. Cuando digo estos autores, estoy hablando de Bobbio y de Bobero, ¿no? O sea, se van a repetir. Pero las distintas problemáticas que plantean cada uno de estos conceptos son resueltas de manera distinta por cada uno de estos autores. ¿Estamos? ¿Se entendió? Por eso decimos que el modelo tiene conceptos constantes, que se mantienen invariables, y tiene conceptos que van cambiando. Esos conceptos que van cambiando fundamentalmente se refieren a las distintas explicaciones que da de cada uno de estos tres primeros, o sea, del concepto de estado de naturaleza, del concepto de contrato social y del concepto sociedad civil-estado. ¿Estamos? Cuando hablamos de sociedad civil-estado es porque en el modelo iusnaturalista son términos que se identifican, tienen que ver con sociedad política, o sea, sociedad civil-estado o sociedad política es lo mismo. No hay una distinción en el modelo iusnaturalista moderno entre la sociedad civil y el Estado. Esa distinción entre sociedad civil y Estado la vamos a ver recién con Hegel. Estamos ya a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Pero durante los siglos que se trabaja de este modelo, que son los siglos XVII y XVIII, el concepto de sociedad civil se va a identificar con el concepto de Estado. ¿Qué se pretende hacer con este modelo? La segunda cuestión. Primero, la definición de modelo, sus elementos constitutivos y las relaciones que existen. En segundo lugar, ¿cuál es el objetivo de este modelo? Porque es un modelo teórico, es un modelo explicativo. Fundamentalmente, el objetivo del modelo es fundamentar racionalmente el origen lógico y legitimidad del Estado y de la obligación política. O sea, lo que trata el modelo es producir un orden discursivo legitimante del Estado y de la obligación política. O sea que lo vamos a manejar en el plano racional de la legitimidad. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que las preguntas que intenta contestar el modelo se relacionan a la pregunta del por qué. O sea, el porqué del Estado, el porqué de la obligación política. ¿Cuál es el fundamento del Estado? ¿Por qué razón lógica? ¿Por qué o mediante qué argumentos racionales podemos pensar que la obligación que tenemos respecto al Estado es legítima? ¿Cuál es la razón por la cual pensamos que el orden estatal es un orden legítimo? O sea, es un orden que debe ser aceptado
por los ciudadanos, debe ser aceptado por la sociedad. Que la obligación política de respetar las órdenes del Estado, las leyes, las ordenanzas, los decretos, es algo racional. O sea, ¿cuáles son las condiciones que nos pueden hacer pensar que la obligación política y que este actor que se denomina Estado en la modernidad tiene legitimidad para imponernos determinados estilos de vida, conductas, obligaciones, etcétera, etcétera? Ese es el objetivo fundamental. No vamos a hablar otras cuestiones de naturalismo, ¿no? Sino que vamos a centralizar la escuela del derecho natural en lo que tiene que ver con una teoría explicativa y legitimante del orden político estatal. ¿Cuáles son las características de este modelo? ¿Cuáles son las características de este modelo? Bueno, Norberto Bobbio nos plantea en su texto Sociedad y Estado algunas características, algunas notas, yo diría tipificantes, que especifican el tema que estamos hablando. Y lo hace a partir de su comparación con otro modelo, con el modelo aristotélico. El modelo aristotélico. O sea, el esquema ideado y pensado y escrito por Aristóteles en el siglo IV a.C. ¿Estamos? Y comparando el modelo jovesiano, digo modelo jovesiano, no lo dije anteriormente, pero el modelo está integrado por las teorías de Hobbes, Locke y Rousseau. Hobbes es el que funda el modelo, por eso Bobbio habla del modelo jovesiano, pero tenemos que integrar las tres teorías dentro de ese modelo jovesiano. Les decía que para hablar de las notas, las características del modelo, tenemos que hacer una comparación con el modelo aristotélico. ¿Por qué? Porque justamente Hobbes y todos los autores del modelo naturalista, lo primero que hacen es producir una ruptura con la filosofía aristotélica, con la filosofía que entiende al hombre como son politicón, o sea, entiende que la naturaleza humana le permite al hombre ciertas aptitudes, o le otorga ciertas aptitudes para vivir en sociedad, o ciertas inclinaciones para vivir en el caso de Aristóteles no en sociedad sino en comunidad, en koinonía. De hecho, Aristóteles nos hablaba de la comunidad política como la koinonía politique. La koinonía politique. Entonces, de lo que se trata es de comparar el modelo aristotélico con el modelo jovesiano. Y en primer lugar, la primera diferenciación es que el modelo jovesiano pretende ser una construcción racional del proceso lógico que conduce al Estado moderno. O sea, estamos hablando de una construcción racional, de un proceso lógico, no de una construcción histórica o de una reconstrucción. En el caso del modelo aristotélico es una reconstrucción histórica de los pasos que dieron los determinados grupos humanos, agrupaciones humanas, diría yo, para llegar a la polis, que es el orden político. Habíamos dicho que en el mundo griego no existía Estado, existía polis. Entonces, ¿cómo se llegó a la polis? O sea, ¿cómo se llegó al orden político? En el caso de Aristóteles plantea este trayecto a partir de la familia, pasando después a la aldea y luego a la polis, según las necesidades de los grupos humanos. O sea, el motor, el patrón que permite la transformación, diría yo, el desarrollo de la familia a la polis,
tiene que ver con un patrón histórico, no con un patrón racional, un patrón que se vio en la historia. O sea, la primero fue la familia, luego viene la aldea. La familia es una sociedad, es una comunidad, una koinonia, decía Aristóteles, donde los hombres se reúnen en la familia para satisfacer necesidades cotidianas, o sea, necesidades esenciales del grupo. La aldea se reúnen para satisfacer necesidades no cotidianas, o sea que la aldea surge en Aristóteles después que surge la familia, o sea, cuando se fue ampliando las necesidades de cotidianas a no cotidianas, surge la aldea. Y luego surge la polis, cuando esas necesidades no cotidianas ya se van ampliando en otro tipo de necesidades, y ya el ámbito de la polis tiene que ver con la comunidad más perfecta. Para Aristóteles la polis era la comunidad más perfecta, donde el hombre podía lograr su plenitud. Se ha traducido como felicidad, pero no es la idea de Aristóteles hablar de lo que nosotros entendemos por felicidad. Él la denominaba eudaimonía, ¿no? O sea, ese estado de plenitud, ese estado de plenitud que se logra después de haber vivido una vida virtuosa entera, hasta el final de su vida. Si nosotros hablamos hoy en la modernidad, bueno, que somos felices, no somos felices a los 20, a los 30, a los 40 años, en el caso de Aristóteles diría, no, para analizar si el hombre vivió una vida plena, tiene que analizar una vida entera. ¿Estamos? Bueno, les decía, entonces, el modelo aristotélico es un modelo que se basa en la historia. O sea que el transcurso, digamos, el proceso, el desarrollo que termina en el ámbito político, comienza en un ámbito no político, que es la familia, pero que es un desarrollo histórico y que tiene que ver con las necesidades del hombre. En el caso del modelo jovesiano, no, es un proceso racional, que no tiene que ver con las necesidades de los hombres ni de los grupos, sino que tiene que ver con este tipo de construcción racional que él plantea, tiene que ver con una necesidad de sobrevivencia, ¿sí? Una necesidad de sobrevivencia, o sea, ¿por qué? Porque el Estado, como lo dice el programa, es la superación del estado de naturaleza. Pero la diferencia en este primer punto con Aristóteles es que no es un relato histórico, sino que es un relato racional. O sea, lo del modelo jovesiano tiene que ver con una hipótesis de la razón, porque tiene que ver con la legitimidad. La legitimidad de las asociaciones políticas o la legitimidad de los gobiernos no tiene que ver normalmente con la historia, sino que tiene que ver con cierto fundamento racional. Entonces, lo que plantea el modelo jovesiano es una construcción racional que se da en términos hipotéticos. Por eso el estado de naturaleza, ya lo vamos a ver, tanto el contrato social como el estado de naturaleza son hipótesis de la razón, son cuestiones hipotéticas. Debemos pensar como si los hombres vivieron en un hipotético estado de naturaleza, y debemos pensar que ese estado de naturaleza tenía algunos inconvenientes para que nos permita salir de él y poder justificar el Estado a partir de este desarrollo histórico, este desarrollo lógico. Todos los autores van a plantear el estado de naturaleza, tanto Hobbes, Locke y Rousseau, y todos los autores van a plantear algún inconveniente, mayor o menor, en ese estado de naturaleza, que los obliga a los hombres, mediante el contrato social, salir del mismo, de ese estado de naturaleza, y arribar, diría yo, a la sociedad civil-Estado, ¿no? En segundo lugar, en primer lugar, que es una construcción racional la de Hobbes y histórica la de Aristóteles. En segundo lugar, lo de Hobbes es un uso dicotómico que hace el modelo hobbesiano del modelo. O sea, en el modelo tenemos dos conceptos centrales: estado de naturaleza y sociedad civil, Estado.
¿no? O sociedad no política y sociedad política, si quieren. Y un concepto que obra como bisagra o como medio, o mediador, si quieren, entre estos dos conceptos para que se articule en un conjunto coherente, o sea, en lo que es el Estado. Ese concepto es el contrato social, ¿no? En el modelo hobbesiano se plantean de manera dicotómica el concepto de Estado de naturaleza confrontado con el concepto de sociedad civil, en una especie de relato diacrónico, no sincrónico. O sea, diacrónico quiere decir que el hombre no puede vivir al mismo tiempo en el estado de naturaleza y en la sociedad civil. ¿Por qué? Porque estos estados o estos momentos, si quieren, no coexisten en el mismo tiempo. Donde uno es la sucesión del otro y donde uno es el predecesor del otro. El estado de naturaleza como ámbito no político, en el modelo hobbesiano, precede a la sociedad civil como ámbito político. Pero el hombre no puede vivir en uno y en otro. En el caso del modelo aristotélico no se da esto. ¿Por qué? Porque el hombre puede perfectamente vivir en la familia, en la aldea y en la polis, en el mismo tiempo. Por eso el modelo aristotélico no es dicotómico, es gradual, pero no es dicotómico. Se dice que es gradual porque se desarrolla por grados, pero fundamentalmente porque el hombre puede ser miembro de una familia, miembro de una aldea y miembro de una polis. En tercer lugar, el modelo hobbesiano es cerrado, es un modelo cerrado. ¿Por qué? Porque solamente cabe la interacción y la articulación lógica de no más de tres conceptos: estado de naturaleza, sociedad civil y contrato. No se puede incorporar más elementos. Toda la explicación contractualista hobbesiana gira alrededor de estos tres conceptos. El modelo aristotélico es abierto. ¿Por qué? Porque le permite el ingreso de otros conceptos distintos a los ideados por Aristóteles. No se olviden ustedes que este modelo aristotélico pervivió prácticamente hasta Hobbes. Y luego de Hobbes, en el siglo XX, es recuperado por distintas escuelas, el movimiento de rehabilitación de la filosofía práctica de Aristóteles, que es una escuela alemana, por ejemplo, donde estaba Hannah Arendt, para dar un ejemplo. Gran parte del comunitarismo, en el debate con el liberalismo en el siglo XX, también parten de Aristóteles. Hegel mismo, el primer Hegel de Berna, por ejemplo, es aristotélico. O sea, lo que quiero decir, el modelo aristotélico es abierto, o sea, permite el ingreso de otros conceptos distintos a familia, aldea y polis. De hecho, dentro del mismo modelo aristotélico, usado mucho después de Aristóteles, por Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, en el mundo de Santo Tomás de Aquino, que usa el modelo aristotélico con algunos matices de la religión cristiana o de la teología, si quieren. Usa otros conceptos, imperio, por ejemplo, que en la época de Aristóteles no existía, ¿no? El imperio ateniense era algo muy distinto a los imperios medievales, ¿no? Ni hablar de los imperios modernos. El término reino, por ejemplo, también, que no está dentro de este modelo de construcción del orden político de Aristóteles, sino que aparece el término reino en la política de Aristóteles como una de las formas de gobierno. ¿Estamos?
Pero eso quiere decir que el modelo es abierto, ¿no? O sea, se puede incorporar otros conceptos, es más dúctil el modelo para manejarlo en la historia, digamos, ¿no? En vez el modelo jovesiano solamente cuenta con estos dos conceptos centrales, que son los conceptos de sociedad civil y el concepto, de Estado de naturaleza y sociedad civil. En cuarto lugar, el modelo jovesiano es atomista, o sea, parte del individuo, parte razonando en la construcción lógica que hace Hobbes, Locke y Rousseau, que la base, la categoría de análisis fundamental, el sustrato epistemológico, diría yo, del modelo es el individuo, más o menos aislado según los autores, más aislado en algunos, en el caso de Hobbes, menos aislado en otros, en el caso de Locke, pero son los individuos, ¿no? El modelo tiene que ver con una construcción donde el punto de partida es el individuo, y mediante el contrato social y mediante la asociación con otros individuos, que se da de distintas maneras en Locke y en Hobbes. En Hobbes se da esa asociación por medio de la sujeción al leviatán, al poder político. En Locke se da mediante la unión, más que nada. En Rousseau se da mediante la unión. Pero en realidad el orden político se explica mediante la unión, que se determina por un contrato social entre los individuos. Diría yo que el modelo jovesiano parte de lo individual y llega a lo colectivo. O sea, parte del individuo y llega al Estado. Mientras que el modelo aristotélico no aparece la idea de individuo porque no puede aparecer, porque no se conocía en la antigüedad la idea de individuo, ¿no? Hasta Guillermo de Ockham, siglo XIV, no podemos hablar de individuo, de lo que entendemos nosotros hoy en día por individuo. Entonces, el modelo aristotélico parte de una estructura colectiva que es la familia y llega a otra estructura colectiva que es el Estado. Y la aldea, que es una situación intermedia entre la familia y la polis, no Estado, la polis, parte de la familia y llega a la polis. Son todas estructuras de poder, algunos políticos, otros no políticos, pero colectivas. La familia es una estructura de poder no político, la aldea es una estructura de poder no política, la polis es una estructura de poder política. ¿Vamos? Y por último, el último aspecto es que este modelo es consensualista, ¿no? O sea, el principio de legitimación, ¿se acuerdan que les dije que el objetivo del modelo es la legitimación, ¿no? Es brindar el fundamento racional por el cual debemos nosotros respetar al Estado, cumplir las órdenes del Estado, cumplir los mandatos del Estado, cumplir las leyes, aceptar a los gobernantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el principio de legitimación es el consenso. ¿Cómo se materializa el consenso? Mediante el contrato. En el modelo aristotélico no existe ninguna idea de contrato. No era que no existía en la época, existían los sofistas, por ejemplo. La idea de... Ellos hablaban de la convención, por ejemplo, en el mundo de Aristóteles existía la tensión, diría yo, entre la physis y el nomos. La physis, la naturaleza, y el nomos eran las convenciones. O sea, era absolutamente pensable la idea de que un orden político podía ser producto de una convención. De hecho, los sofistas lo tenían en Gorgias, Protágoras, Eutifrón. O sea, los sofistas pensaban que el orden político podía ser objeto de una convención. Bueno, Aristóteles no, decía que era una cosa muy distinta, una comunidad política era una cosa muy distinta a una alianza. Él entendía que el principio de legitimidad del orden político
no era el contrato, ni el nomos, en vocabulario más aristotélico, ni el nomos, sino que el principio de legitimidad del orden político es justamente la teoría aristotélica del zoon politikon. El hombre es un animal político, o sea, es la naturaleza. El principio de legitimidad es la naturaleza. El hombre es, por naturaleza, un ser apto para vivir en una polis. ¿Estamos? Y por último, vamos a ver los usos del modelo. Los usos del modelo. Bueno, en realidad Bobbio nos dice que este modelo tiene tres usos típicos, diría yo, tres usos constantes que los tres autores del modelo lo utilizan a menudo. Tiene un uso sistemático, un uso historiográfico y un uso axiológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el uso sistemático quiere decir que mediante el modelo se explica toda la vida social del hombre. Se toma la vida social como un sistema y nos da algunas respuestas en cuanto a cómo vivía el hombre, siempre desde el punto de vista de la razón, no de la historia, vuelvo a recalcar, pero mediante ese uso sistemático hace referencia a la vida, no a una parte, sino a toda la vida del hombre. Eso es lo que quiere decir Bobbio cuando habla del uso sistemático del modelo. En segundo lugar, el uso historiográfico. El uso historiográfico quiere decir que la historia del hombre se explica mediante este tránsito, esta superación del estado de naturaleza por la sociedad civil. O sea, toda, digamos, la historia humana, por eso es historiográfico, está explicada por la superación, por el tránsito del estado de naturaleza a la sociedad civil, mediante el contrato social. Y por último, el uso axiológico del modelo tiene que ver justamente con esta idea de que cada concepto del modelo tiene una connotación positiva o negativa, como una cuestión valiosa o como una cuestión disvaliosa. ¿Estamos? Y en cada uno de los autores vemos que tanto el estado de naturaleza como la sociedad civil se va a usar estos conceptos en términos axiológicos, o sea, en términos valorativos. En Hobbes, el estado de naturaleza es una cuestión disvaliosa. ¿Por qué? Porque el estado de naturaleza es una situación prepolítica del hombre, caracterizada por el conflicto permanente, por la guerra de todos contra todos, por digamos, el objetivo de autopreservación. ¿Qué es lo que busca el hombre en el estado de naturaleza? Es la autopreservación. Donde está en peligro es la vida humana. Está en serio peligro la vida humana porque es un estado de guerra en Hobbes. En el caso de Locke no, es un estado de paz, no es un estado de guerra. Pero tanto en Hobbes como Locke, el estado de naturaleza está disvalorado. ¿Por qué? Porque los dos plantean que hay que salir. Hay que salir del estado de naturaleza e instaurar el estado civil, o si quieren, la sociedad civil, o el Estado. En el caso de Hobbes, el Leviatán. Hay que salir del estado de naturaleza. Para Hobbes es un estado insoportable, es un estado que no garantiza la sobrevivencia de la especie humana. O sea, es un estado de conflicto permanente. Para el caso de Locke es un estado de paz, pero que tiene problemas. Por ejemplo, en el estado de naturaleza de Locke, el estado de naturaleza de Locke
el hombre, si bien es pacífico, tiene intereses privados, y esos intereses privados conflictúan con los intereses de otros hombres. Y entonces se producen disputas. Y en el estado de naturaleza no hay un tercero para que resuelvan esas disputas. No hay un tercero imparcial. Y cada hombre es autoejecutor de la ley natural, ¿no? Pero hay un problema. Cuando hay una disputa entre los hombres por cuestiones privadas, cada uno como autoejecutor de la ley natural va a defender sus propios intereses, porque no hay una autoridad pública, no hay un tercero imparcial, no hay un juez imparcial. Ese es el problema en el estado de naturaleza en Locke. Entonces, propone Locke salir del estado de naturaleza, al solo efecto de consagrar la figura de un tercero imparcial. Ese tercero imparcial sería el Estado, cuya principal función es resolver los conflictos privados entre los hombres, defender sus derechos y en mayor grado defender el derecho de propiedad, que es un derecho que ya existía en el estado de naturaleza. En el caso de Locke, el problema del estado de naturaleza es la falta de protección de los derechos. Los derechos existen en Locke, a diferencia de Hobbes, en el estado de naturaleza, pero no están protegidos. Entonces, para ambos autores, el estado de naturaleza es una cuestión negativa. En el caso de Rousseau, no. En el caso de Rousseau, lo vamos a ver en otro video, porque ya se nos fue la hora prácticamente, pero lo quiero dejar a Rousseau fuera de este esquema porque produce innovaciones importantes dentro del modelo naturalista. ¿Quedó claro? Entonces, el uso axiológico tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? El estado de naturaleza es negativo para Hobbes, es negativo para Locke y es positivo para Rousseau, pero también el hombre tiene que salir del estado de naturaleza. La sociedad civil también está tildada de positiva para Hobbes y también de positiva para Locke por los motivos que dije anteriormente. Bueno, quedó claro, estos son los usos del modelo: el uso sistemático, el uso historiográfico y el uso axiológico.